¿Te atreves a descubrir los secretos más oscuros del mundo? Desde el abismo del lago Nyos en Camerún, donde una catástrofe mortal podría haber sido un ritual fallido que desató el infierno, hasta el bosque Aokigahara en Japón, donde demonios vagan entre las sombras. Viaja al Cerro de la Campana en Oaxaca, donde un portal sellado por siglos espera ser abierto, o adéntrate en el castillo de Huska en la República Checa, donde seres deformes regresan de un agujero infernal. En Hierápolis, los dioses del inframundo no se olvidan, y en Turkmenistán, un pozo ardiendo desde 1971 parece marcar la entrada al mismo infierno. Estas son solo algunas de las puertas al abismo que exploraremos hoy. Quédate con nosotros, porque lo que descubrirás aquí te cambiará para siempre. Envuelta en niebla y misterio, la isla Station se alza como un lugar sagrado y temido en el condado de Donegal, Irlanda. Aunque conocida como un destino de peregrinación cristiana, pocos saben que en su corazón yace un lugar oscuro y lleno de leyendas, el Pozo de San Patricio, una entrada al infierno según la tradición. La historia del Pozo de San Patricio comienza en el siglo V, durante la misión evangelizadora de San Patricio en Irlanda. Según las crónicas monásticas, el santo tuvo una visión divina que lo llevó a esta remota isla en el Lough Derg. Allí descubrió una cueva que, según le reveló Dios, era un portal al infierno. Dentro de la cueva, San Patricio fue testigo de las almas condenadas sufriendo tormentos eternos, y utilizó esta experiencia para asustar y convertir a los paganos de la región al cristianismo. Con el tiempo, los monjes construyeron un monasterio alrededor del pozo para protegerlo. Aunque sellaron la entrada con una pesada puerta de hierro, los rumores de su existencia se extendieron rápidamente. En pocos años, la cueva se convirtió en un lugar de prueba para los valientes o los imprudentes que querían demostrar su fe o su coraje. 1185, el caballero Hugh de Lacy. Uno de los primeros registros documentados sobre el pozo data de 1185, cuando un caballero normando llamado Hugh de Lacy llegó a Station Island. Según los relatos, de Lacy era conocido por su valentía y su arrogancia. Al escuchar sobre el pozo, decidió descender a sus profundidades para probar que no temía al castigo divino ni a las leyendas infernales. Los monjes intentaron disuadirlo. Le explicaron que quienes habían entrado antes no habían vuelto a ser los mismos, y que muchos habían desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, el caballero insistió. Ataviado con una armadura ligera y armado con una antorcha, descendió al pozo, mientras los monjes y sus compañeros esperaban afuera, rezando por su alma. Horas pasaron sin señales de vida. La cuerda con la que había descendido fue encontrada completamente quemada, como si hubiera estado en contacto con un fuego sobrenatural. Hugh de Lacy nunca volvió a ser visto, y su desaparición cimentó la reputación del pozo como un lugar maldito. La oscuridad en el siglo XX. Durante siglos, el pozo permaneció sellado, custodiado por generaciones de monjes que repetían la misma advertencia: este no es un lugar para los vivos. Sin embargo, en 1943, el misterio volvió a despertar el interés de un grupo de exploradores. Liderados por el arqueólogo británico Dr. Edward Ashcroft, un equipo de 5 personas llegó a Station Island con la intención de investigar el pozo. El contexto de la Segunda Guerra Mundial había llevado a Irlanda, aunque neutral, a convertirse en un refugio para académicos que buscaban lugares apartados donde continuar sus investigaciones. El equipo de Ashcroft estaba compuesto por arqueólogos, geólogos y un fotógrafo. Su objetivo inicial era documentar sitios de importancia histórica, pero pronto se obsesionaron con el Pozo de San Patricio. El 12 de julio de 1943, el equipo forzó la entrada del pozo, que había sido sellada desde hacía siglos. Testigos locales, incluyendo al monje Patrick O'Connell, afirmaron que, al abrir la entrada, un hedor a azufre llenó el aire y un viento gélido emanó de las profundidades. Fue como si el infierno mismo se hubiera desatado, recordó O'Connell en un informe escrito años después. La expedición al pozo. Equipados con linternas, cuerdas y grabadoras rudimentarias, los 5 exploradores descendieron al pozo al anochecer. Durante las primeras horas, mantuvieron comunicación con el asistente que quedó en la superficie.
Sin embargo, cerca de la medianoche, los sonidos cesaron abruptamente. Alarmado, el asistente intentó contactarlos, pero no obtuvo respuesta. Decidió alertar a los monjes de la isla. Cuando los monjes llegaron al sitio, encontraron un escenario aterrador. Las cuerdas que habían utilizado los exploradores estaban desgarradas, como si hubieran sido cortadas por garras. Las linternas y equipos que habían llevado al pozo estaban destrozados, esparcidos por la entrada. No había señales de los cuerpos. Según los monjes, los exploradores habían despertado algo que nunca debió ser perturbado. Sellaron la entrada nuevamente y ofrecieron oraciones por las almas de los desaparecidos. El informe oficial declaró que el equipo había perecido en un accidente subterráneo, pero los lugareños sabían que había algo mucho más oscuro detrás de su desaparición. Encuentros sobrenaturales modernos. A lo largo de los años, el Pozo de San Patricio ha continuado atrayendo a curiosos, investigadores paranormales y buscadores de emociones. Uno de los casos más notorios ocurrió en 1987, cuando el periodista Michael Byrne, conocido por su trabajo en temas sobrenaturales, decidió pasar una noche cerca del pozo. Byrne instaló una grabadora cerca de la entrada y documentó sonidos escalofriantes, susurros ininteligibles, lamentos y lo que describió como un rugido gutural que resonaba desde las profundidades. En su informe, también relató que, mientras intentaba dormir, sintió que algo invisible tiraba de su saco de dormir, como si intentara arrastrarlo hacia el pozo. Aterrorizado, abandonó la isla antes del amanecer y juró no regresar nunca. En 2002, un grupo de turistas alemanes desapareció tras ser vistos explorando la isla. Sus pertenencias fueron encontradas cerca del pozo, pero ellos nunca fueron localizados. Este incidente llevó a las autoridades irlandesas a prohibir oficialmente el acceso a la isla sin supervisión. Teorías y explicaciones. Los defensores de lo paranormal insisten en que el Pozo de San Patricio es un auténtico portal al infierno. Según esta teoría, los sonidos y desapariciones son evidencia de fuerzas demoníacas que aún operan en la isla. Incluso algunos teólogos han sugerido que el lugar podría ser un umbral entre el mundo terrenal y el espiritual, un lugar donde las almas condenadas intentan cruzar. En contraste, los científicos han ofrecido explicaciones más racionales. Geólogos sugieren que las emisiones de gases tóxicos podrían provocar alucinaciones y desorientación, lo que explicaría los testimonios de quienes han sentido o escuchado cosas extrañas cerca del pozo. Sin embargo, estas teorías no logran explicar las desapariciones físicas ni las marcas de garras en las paredes del pozo. Un lugar de advertencia. Hoy en día, el Pozo de San Patricio sigue siendo un lugar rodeado de misterio. La isla Station continúa siendo un destino para peregrinos religiosos, pero el pozo está estrictamente vigilado y su entrada permanece sellada. Los monjes y lugareños insisten en que no se debe perturbar el lugar, advirtiendo que hacerlo podría traer consecuencias catastróficas. El Pozo de San Patricio no es solo una leyenda, es un recordatorio de lo que ocurre cuando la curiosidad humana desafía lo desconocido. Su historia es una mezcla de fe, valentía y tragedia, un relato que ha trascendido siglos y continúa fascinando y aterrorizando a partes iguales. En medio del vasto y árido desierto de Karakum, en Turkmenistán, existe un cráter conocido por un nombre tan temido como evocador, la Puerta Negra, o más comúnmente, el Pozo de Darvaza. Este cráter en llamas, que arde incesantemente desde 1971, ha dado origen a innumerables leyendas sobre su conexión con el inframundo. Locales y viajeros lo describen como un sitio en el que la tierra misma parece maldita, y su constante combustión es vista por muchos como una señal de que es un portal al infierno. El origen de la Puerta Negra. La historia comienza en 1971, cuando un equipo de geólogos soviéticos llegó al desierto de Karakum en busca de reservas de gas natural. En esa época, la Unión Soviética dependía en gran medida de estas fuentes de energía para sustentar su crecimiento industrial y su hegemonía política. Armados con tecnología avanzada para la época, comenzaron a perforar en un sitio cercano a la pequeña aldea de Darvaza. La operación inicial parecía un éxito. Los geólogos identificaron un gran depósito de gas natural bajo la superficie. Sin embargo, durante la perforación, la tierra se desplomó súbitamente bajo el peso del equipo,
creando un cráter de aproximadamente 70 metros de diámetro y 20 metros de profundidad. Este colapso liberó grandes cantidades de metano a la atmósfera, un gas altamente inflamable y tóxico. Para evitar que el metano se esparciera y causara un desastre ambiental, los ingenieros decidieron prenderle fuego, esperando que el gas se consumiera en cuestión de días. Lo que no anticiparon fue que este fuego no se apagaría nunca más. Más de 50 años después, el cráter sigue ardiendo, convirtiéndose en un espectáculo tan fascinante como aterrador. Leyendas locales, sacrificios y maldiciones. Mucho antes de que los soviéticos llegaran al desierto, los habitantes de la región ya consideraban el área como un lugar maldito. Según las leyendas locales, siglos atrás, las tribus nómadas que cruzaban el Karakum evitaban acampar cerca de Darvaza debido a extrañas manifestaciones, sonidos inexplicables, luces en el cielo y un calor sofocante que emanaba del suelo. Se decía que este era un lugar donde los dioses castigaban a los impíos, y que espíritus atrapados en la tierra clamaban por liberación. Un relato popular habla de un grupo de chamanes que realizaban rituales en la región para apaciguar a fuerzas oscuras. Según esta historia, los chamanes ofrecían sacrificios humanos, arrojando a las víctimas a grietas que se formaban en la tierra, con la esperanza de evitar la ira de los demonios que habitaban bajo sus pies. La combustión eterna del pozo de Darvaza, para muchos, es una manifestación de esas almas condenadas, cuyos gritos aún resuenan en las noches más silenciosas. Los testimonios sobrenaturales. Con el tiempo, el pozo de Darvaza se convirtió en una atracción turística, a pesar de su ubicación remota. Sin embargo, muchos de los guías locales que llevan a los visitantes hasta el sitio han reportado experiencias extrañas. Uno de los relatos más escalofriantes proviene de Anwar Kulijb, un guía turístico que trabajó en la región durante casi 2 décadas. En una entrevista de 2009, Kulijb afirmó que, en varias ocasiones, mientras acampaba cerca del pozo con turistas, escuchó gritos provenientes del interior del cráter. No era el sonido del gas quemándose, insistió. Era como si alguien estuviera pidiendo ayuda desde las profundidades. Aunque sus colegas lo atribuían al viento o a simples alucinaciones, Kulijb estaba convencido de que había algo más. Otros testimonios incluyen avistamientos de sombras que parecen moverse en los bordes del cráter, especialmente durante la noche. Algunos turistas han reportado sentirse inexplicablemente atraídos hacia el fuego, como si una fuerza invisible los estuviera empujando a acercarse al borde. Estos eventos llevaron a las autoridades locales a prohibir acampar demasiado cerca del pozo. El misterio de 2013, la desaparición de Igor Morozov. Uno de los incidentes más desconcertantes relacionados con el pozo de Darvaza ocurrió en 2013, cuando un guía turístico llamado Igor Morozov desapareció mientras lideraba una excursión. Morozov era conocido por su experiencia y su profundo conocimiento del área, lo que hacía su desaparición aún más inexplicable. El 23 de septiembre de 2013, Morozov llevó a un pequeño grupo de turistas hasta el pozo. Según los testimonios de los visitantes, mientras ellos tomaban fotos desde una distancia segura, Morozov decidió acercarse más al borde del cráter para explicar cómo se formó. De repente, una ráfaga de viento levantó una densa nube de humo, bloqueando la vista de todos. Cuando el humo se disipó, Morozov ya no estaba. Las autoridades locales realizaron una búsqueda exhaustiva, pero no encontraron rastro alguno de Morozov. Su equipo quedó intacto cerca del borde del pozo, y no había señales de que hubiera caído accidentalmente. El caso sigue sin resolverse, y su desaparición se suma a la lista de misterios asociados con este sitio. Explicaciones científicas y el debate. Desde un punto de vista científico, el pozo de Darvaza es un fenómeno natural que puede explicarse en términos de geología y química. La combustión constante se debe a la presencia continua de gas natural que se filtra desde las capas profundas de la Tierra. Los sonidos, que muchos interpretan como gritos, podrían ser el resultado de la presión del gas y las llamas interactuando con las paredes del cráter. Sin embargo, incluso algunos científicos que han visitado el lugar admiten que hay algo inquietante en el ambiente. El calor abrasador, combinado con el resplandor de las llamas y el paisaje desolado del Karakum, crea una sensación de aislamiento y vulnerabilidad que alimenta las leyendas.
Por otro lado, los escépticos sugieren que las historias de sacrificios y espíritus son mitos creados por los lugareños para darle un aura de misterio al sitio, quizás como una forma de atraer a turistas y curiosos. Un sitio de advertencia. Hoy en día, la Puerta Negra de Turkmenistán sigue siendo un recordatorio de lo poco que entendemos sobre los poderes de la naturaleza y los misterios que guarda el planeta. Para los habitantes del desierto de Karakum, el pozo de Darvaza no es solo un fenómeno geológico, es un lugar donde el mundo tangible se encuentra con lo sobrenatural, donde la ciencia y las creencias ancestrales chocan de manera inquietante. Los turistas que se aventuran hasta allí a menudo describen sentimientos encontrados, asombro ante la majestuosidad del fuego eterno y una inexplicable sensación de temor. Quizás, como dicen los locales, el pozo no es solo una falla de la ingeniería soviética, sino una advertencia de que hay lugares en la Tierra que los humanos nunca debieron explorar. Al final, la Puerta Negra arde como un testimonio vivo de los límites de nuestra comprensión y como un recordatorio constante de que, a veces, las historias de terror más escalofriantes tienen un pie firmemente plantado en la realidad. Entre las ruinas de Hierápolis, una antigua ciudad grecorromana ubicada en la moderna Pamukkale, Turquía, yace un lugar cargado de misterio y muerte, las puertas de Plutón. Este templo, dedicado al dios Plutón, señor del inframundo en la mitología grecorromana, era venerado y temido por los antiguos. Sus secretos permanecieron enterrados durante siglos hasta que, en 2011, arqueólogos redescubrieron este enigmático sitio, desatando nuevamente los temores que lo rodeaban. El portal al inframundo en la antigüedad. En el apogeo de la civilización grecorromana, Hierápolis era conocida por sus manantiales termales, que atraían tanto a peregrinos como a enfermos en busca de sanación. Sin embargo, en un rincón de la ciudad se encontraba un lugar muy distinto, una entrada que, según las creencias de la época, conectaba el mundo de los vivos con el reino de los muertos. El templo dedicado a Plutón, conocido como Plutonio, era un espacio sagrado reservado para los rituales religiosos y sacrificios. Los sacerdotes del templo realizaban ceremonias en las que llevaban animales vivos al interior del portal, donde estos caían muertos casi al instante, aparentemente como ofrendas al dios del inframundo. Se creía que Plutón aceptaba estas ofrendas, dejando salir un hálito mortal desde las profundidades de la tierra. Los relatos de los antiguos historiadores, como Estrabón, describen cómo las aves que volaban cerca del portal caían muertas al instante. Este fenómeno, que parecía confirmar la conexión con el más allá, reforzaba la reputación del plutonio como un lugar prohibido para los mortales comunes. El redescubrimiento del plutonio en 2011. Durante siglos, las puertas de Plutón permanecieron olvidadas, enterradas por terremotos y el paso del tiempo. Fue en 2011 cuando un equipo de arqueólogos liderado por Francesco de Andria desenterró este sitio legendario. Entre las ruinas del templo, encontraron una cueva que coincidía con las descripciones antiguas. A medida que el equipo avanzaba en la excavación, comenzaron a notar fenómenos inquietantes. Un día, mientras los arqueólogos inspeccionaban el interior de la cueva, un miembro del equipo, Ahmed Kara, se aventuró más allá de las medidas de seguridad establecidas. Según los testimonios de sus compañeros, Ahmed había expresado curiosidad sobre las leyendas del portal y bromeado sobre saludar a Plutón. Momentos después de ingresar a la cueva, se desplomó. Cuando los demás intentaron rescatarlo, notaron un olor sulfuroso y comenzaron a sentir náuseas, obligándolos a retroceder. Ahmed fue declarado muerto poco después, y la autopsia reveló que había inhalado una alta concentración de gases venenosos, principalmente dióxido de carbono, que aún emanaban de las profundidades. Este incidente no solo reafirmó las leyendas, sino que avivó especulaciones sobre si la cueva era más que una simple anomalía geológica. El enigma de los gases mortales. Los científicos que estudiaron el sitio después de la tragedia concluyeron que la cueva está ubicada sobre una falla tectónica activa, la cual libera dióxido de carbono en concentraciones letales. Durante el día, los gases se acumulan en el interior de la cueva, creando una atmósfera que puede matar rápidamente a cualquier ser vivo que entre. Sin embargo, lo más desconcertante es que los niveles de los gases parecen variar sin explicación aparente.
En algunos momentos, los niveles son bajos y no representan un peligro, mientras que en otros aumentan repentinamente, como si respondieran a una fuerza invisible. Este fenómeno ha llevado a los lugareños y a algunos investigadores a especular que las puertas de Plutón podrían estar bajo la influencia de algo más allá de lo natural. Los testimonios paranormales. Desde que el sitio fue abierto al público, varios visitantes y trabajadores han reportado experiencias inquietantes. Algunos afirman haber escuchado voces susurrantes provenientes de la cueva, mientras que otros dicen haber sentido una presencia que los observaba desde la oscuridad. Una guía turística local, Leila Demir, relató una experiencia aterradora en 2017. Según su testimonio, mientras conducía un grupo de visitantes por el Plutonio, sintió un frío repentino, a pesar del intenso calor del verano. Fue como si algo invisible pasara a mi lado, dijo. Poco después, uno de los turistas se desmayó sin razón aparente. Cuando recuperó la conciencia, el hombre afirmó haber visto figuras sombrías moviéndose en el interior de la cueva. Otro incidente ocurrió en 2019, cuando un grupo de estudiantes universitarios decidió realizar una excursión nocturna al sitio, desafiando las advertencias. Uno de ellos, Kemal Özkan, tomó varias fotografías del interior de la cueva. Más tarde, al revisar las imágenes, notaron lo que parecía ser una figura humanoide de pie en la entrada, aunque no recordaban haber visto a nadie allí durante su visita. La influencia de Plutón, mito o realidad. Los expertos en mitología señalan que el Plutonio no era solo un lugar físico, sino también un símbolo de la conexión entre los mundos. En la cosmovisión grecorromana, Plutón no solo representaba la muerte, sino también el poder y el misterio de lo desconocido. Las puertas de Plutón, por lo tanto, eran vistas como un recordatorio de que algunos secretos del universo están destinados a permanecer ocultos. La combinación de fenómenos naturales letales y las experiencias paranormales ha hecho que este lugar sea un foco de debate. Para algunos, el Plutonio es simplemente un testimonio del ingenio y la espiritualidad de los antiguos, mientras que para otros es un portal literal al inframundo, un umbral que nunca debió ser cruzado. Advertencias y curiosidad mortal. Hoy, las autoridades locales han implementado estrictas medidas de seguridad para proteger a los visitantes del sitio, pero eso no ha detenido a los curiosos. Cada año, cientos de turistas llegan a Pamukkale, atraídos tanto por las maravillas naturales de la región como por el aura de misterio que rodea las puertas de Plutón. Sin embargo, las advertencias de los guías turísticos y los relatos de quienes han tenido experiencias inquietantes no deben tomarse a la ligera. Algunos creen que, al redescubrir este lugar, los humanos despertaron fuerzas que deberían haber permanecido dormidas. ¿Es el Plutonio simplemente un fenómeno geológico mal entendido, o es realmente un portal al inframundo? La respuesta quizás nunca se sepa por completo. Pero, como muchas de las grandes historias de la humanidad, las puertas de Plutón siguen siendo un recordatorio de que hay lugares donde la ciencia y la fe se entrelazan, y donde el miedo a lo desconocido se convierte en una advertencia eterna para quienes osan acercarse demasiado. Al sur de México, en las colinas que rodean la histórica ciudad de Oaxaca, se encuentra el Cerro de la Campana, un lugar rodeado de misterio y oscuridad. En su interior yace una cueva que, según las leyendas, conecta este mundo con el Mictlán, el inframundo mexica. Este sitio, conocido como el Portal del Diablo, ha sido objeto de temor y fascinación desde tiempos prehispánicos. Aunque los misioneros franciscanos intentaron sellar el lugar con símbolos católicos en el siglo XVII, las historias sobre desapariciones y fenómenos paranormales persisten hasta hoy. El origen del portal, leyendas del Mictlán. Para los pueblos indígenas de Oaxaca, el Mictlán era el destino final de las almas después de la muerte, un lugar donde los difuntos debían enfrentar 9 niveles de pruebas antes de alcanzar el descanso eterno. Según las historias transmitidas oralmente, el Cerro de la Campana contenía una entrada directa a este inframundo. Los sacerdotes zapotecas realizaban ceremonias en la cueva, ofreciendo sacrificios humanos para apaciguar a los dioses del Mictlán y garantizar el equilibrio entre el mundo terrenal y el espiritual. La llegada de los colonizadores españoles trajo consigo el cristianismo, y los misioneros, al descubrir la cueva en 1632, la consideraron un lugar de actividad demoníaca. Según los registros del fraile Francisco de Mendoza,
Los habitantes locales hablaban de luces extrañas que emergían de la cueva y de figuras sombrías que rondaban el cerro durante la noche. En un intento por detener lo que consideraban prácticas heréticas, los franciscanos sellaron la entrada con una pesada puerta de madera y grabaron en ella símbolos religiosos, incluidos cruces y oraciones en latín. El misterio del portal sellado. A pesar de los esfuerzos de los misioneros, los relatos sobre la cueva no desaparecieron. En el siglo XIX, viajeros que se aventuraban por el cerro afirmaban escuchar gemidos provenientes del interior de la cueva, a pesar de que estaba sellada. Algunos incluso reportaron haber visto sombras que se movían en las cercanías. Uno de los relatos más impactantes de esa época proviene de un cronista local, Ignacio Villa, quien en 1873 escribió sobre una experiencia aterradora mientras acampaba cerca del Cerro de la Campana. Según Villa, durante la medianoche, el aire se volvió inusualmente frío y un extraño resplandor rojo salió de la cueva. Aunque no pudo acercarse debido a una sensación de opresión en el pecho, escuchó lo que describió como un grito de otro mundo. El portal permaneció sellado durante más de 3 siglos, hasta que, en 1978, un grupo de jóvenes decidió desafiar las advertencias locales y explorar su interior. El desafío de 1978, la desaparición de los jóvenes. En el verano de 1978, 5 amigos de Oaxaca capital, Javier, Martín, Laura, Ana y Rubén, escucharon las historias sobre el portal del diablo y decidieron explorarlo. Según los testimonios de sus familiares, los jóvenes no tomaron en serio las advertencias sobre el lugar, creyendo que las historias eran simples supersticiones. Equipados con linternas y cuerdas, los 5 subieron al Cerro de la Campana una calurosa noche de julio. Un testigo, don Manuel López, un pastor que vivía cerca del cerro, los vio dirigirse hacia la cueva poco antes del atardecer. Les advertí que no fueran, dijo en una entrevista décadas después, pero se rieron y me dijeron que iban a enfrentarse al diablo. Los jóvenes lograron romper los sellos y abrir la puerta de madera, que había permanecido intacta desde la época colonial. Sin embargo, esa fue la última vez que alguien los vio con vida. El hallazgo de la cueva abierta. Días después de su desaparición, las familias de los jóvenes organizaron una búsqueda. La policía local, acompañada de voluntarios, llegó al Cerro de la Campana y encontró la puerta de la cueva abierta. Dentro, encontraron algunos de los equipos que los jóvenes habían llevado, linternas apagadas, mochilas y cuadernos. Lo más inquietante fue un dibujo que encontraron en una de las páginas de los cuadernos, un símbolo extraño que nadie pudo identificar, acompañado por las palabras, "está aquí". A pesar de múltiples exploraciones, los cuerpos de los jóvenes nunca fueron encontrados. Los rescatistas que ingresaron a la cueva reportaron sentirse desorientados y enfermos, y algunos afirmaron escuchar susurros en la oscuridad. El lugar fue nuevamente sellado por las autoridades, pero la tragedia solo alimentó las historias sobre el portal. Testimonios recientes, ecos del pasado. En años recientes, visitantes del Cerro de la Campana han reportado fenómenos paranormales cerca de la cueva. En 2006, un grupo de excursionistas afirmó haber escuchado voces dentro de la cueva cerrada, llamándolos por sus nombres. Era como si alguien estuviera dentro, pero sabíamos que era imposible, dijo uno de ellos, María Jiménez, en un testimonio recogido por un investigador local. En 2018, un periodista independiente, Héctor Rojas, decidió investigar el caso de los jóvenes desaparecidos. Durante su visita al cerro, tomó fotografías de la puerta sellada y, al revisarlas más tarde, notó una figura sombría de pie detrás de la puerta. No había nadie allí cuando tomé la foto, afirmó en una entrevista. Otro relato proviene de un guía turístico, Raúl Santiago, quien asegura que, en una ocasión, mientras conducía un grupo por las inmediaciones del cerro, sintió que algo lo observaba desde las alturas. Cuando miré hacia la cueva, vi una sombra que desapareció en un instante, contó. El portal y su significado en la cultura local. Para los habitantes de Oaxaca, el Cerro de la Campana sigue siendo un lugar sagrado y temido. Algunos lo consideran una conexión con el Mictlán, mientras que otros creen que es un portal al infierno cristiano, abierto por los sacrificios prehispánicos y las prácticas coloniales. Las leyendas indígenas y los relatos modernos convergen en este sitio,
creando una atmósfera de misterio que atrae tanto a creyentes como a escépticos. Sin embargo, el consenso general es claro: el portal no debe ser perturbado. Advertencias para el futuro. Hoy en día, el Cerro de la Campana es vigilado por autoridades locales para evitar que intrusos intenten ingresar a la cueva. Pero eso no ha detenido a los curiosos ni a los investigadores paranormales, quienes continúan explorando el cerro en busca de respuestas. ¿Es el portal del diablo una simple leyenda alimentada por el miedo y las supersticiones, o realmente conecta nuestro mundo con el inframundo? La verdad, enterrada en las profundidades del Cerro de la Campana, podría ser más aterradora de lo que podemos imaginar. En una fatídica noche de agosto de 1986, el lago Nio se convirtió en escenario de una de las tragedias más enigmáticas y devastadoras de la historia moderna. Más de 1.700 personas murieron repentinamente cuando una nube mortal de dióxido de carbono se liberó desde las profundidades del lago. Aunque los científicos explicaron el fenómeno como un lago explosivo, muchos locales creen que el evento fue causado por un ritual oscuro que abrió un portal al infierno. El misterio del lago Nyos. El lago Nyos es un lago volcánico, de aguas azul profundo, situado en la región noroeste de Camerún. Desde hace siglos, los habitantes locales han contado historias inquietantes sobre el lago, al que consideran un lugar maldito. Los relatos indígenas afirman que las aguas ocultan un portal al inframundo, custodiado por espíritus malignos. Mucho antes de la catástrofe de 1986, los pastores evitaban llevar su ganado cerca del lago, temerosos de las inexplicables desapariciones de animales. En la lengua local, Nio significa mortal, un nombre que parece haber sido una advertencia ignorada por generaciones. La catástrofe de 1986. En la noche del 21 de agosto de 1986, algo inimaginable ocurrió. Los habitantes de las aldeas cercanas, como Nyos y Subum, se preparaban para descansar tras un día de trabajo. De repente, un rugido aterrador resonó desde el lago, seguido por una explosión ensordecedora. Nadie pudo prever lo que ocurriría después. Una nube invisible pero letal de dióxido de carbono se desplazó rápidamente desde el lago, envolviendo las aldeas en un silencio mortal. Aquellos que no murieron inmediatamente por la inhalación del gas tóxico se encontraron aturdidos y sin aire. Cuando la nube finalmente se disipó, más de 1.700 personas y miles de animales yacían muertos. Los pocos sobrevivientes describieron escenas de terror: cuerpos esparcidos por todas partes, ojos abiertos en expresiones de asfixia, y un extraño olor a azufre impregnando el aire. La explicación científica. Los científicos que investigaron el evento concluyeron que la tragedia fue el resultado de una rara liberación de dióxido de carbono acumulado en las profundidades del lago. Este fenómeno, conocido como erupción límnica, ocurre cuando el gas presurizado escapa repentinamente a la superficie, desplazando el oxígeno del aire. Aunque esta explicación ofreció respuestas, no logró calmar las inquietudes de los habitantes locales. Para ellos, la tragedia no fue un accidente natural, sino el resultado de algo mucho más oscuro, un ritual fallido que despertó a fuerzas demoníacas dormidas bajo el lago. El ritual del chamán, orígenes del Averno. Entre las historias que surgieron después del desastre, una de las más persistentes es la de un chamán llamado Nundambale, conocido por practicar magia oscura en la región. Según los relatos, Nunda era un hombre ambicioso que buscaba obtener poder absoluto sobre las tribus locales. En el verano de 1986, organizó un ritual en la orilla del lago Nyos, invocando a espíritus ancestrales para lograr su objetivo. Testigos afirmaron haber visto a Nunda y a un grupo de seguidores realizando ceremonias nocturnas días antes de la catástrofe. Utilizaban antorchas y cánticos en un idioma desconocido, mientras ofrecían sacrificios animales al lago. Según una anciana local, Mama Etoundi, el chamán buscaba abrir un portal hacia el mundo espiritual para obtener un favor del inframundo. El ritual, sin embargo, salió terriblemente mal. En lugar de recibir el poder que deseaba, Nunda habría desatado una fuerza incontrolable que despertó al lago. El rugido que se escuchó la noche de la tragedia fue, según los habitantes, el grito de algo que emergía desde las profundidades. Las consecuencias sobrenaturales. Desde la tragedia,
el lago Nyos ha sido el foco de fenómenos paranormales reportados por sobrevivientes y visitantes. Entre los relatos más comunes están las apariciones de figuras espectrales que vagan por las orillas, especialmente durante las noches de luna llena. Uno de los sobrevivientes, Jacob Tiku, contó cómo, en una ocasión, vio a una mujer de piel pálida y ojos brillantes emergiendo del agua mientras pescaba. Me habló en un idioma que no entendía, recordó, y luego desapareció en el lago como si nunca hubiera estado allí. Los pescadores locales también afirman escuchar susurros provenientes del agua, especialmente en las primeras horas de la mañana. Algunos creen que estos son los lamentos de las almas atrapadas por el portal. En 2013, un equipo de periodistas franceses que investigaba el lugar reportó que sus equipos electrónicos dejaron de funcionar repentinamente mientras grababan cerca del lago. Sentimos una energía pesada, como si algo nos estuviera observando, comentó uno de los periodistas en un documental. El caso del desaparecido del 2015. En 2015, un investigador independiente, Claude Morel, desapareció misteriosamente mientras exploraba el lago. Claude, conocido por su interés en fenómenos sobrenaturales, había viajado al lago Nyos con la intención de demostrar que la tragedia de 1986 estaba conectada con un portal al infierno. El último mensaje enviado por Claude a su esposa decía: "Estoy cerca de algo grande. Creo que he encontrado evidencia de lo que realmente ocurrió aquí". Sin embargo, ni Claude ni su equipo fueron encontrados, a pesar de una búsqueda exhaustiva realizada por las autoridades locales. Algunos lugareños creen que Claude fue absorbido por el portal. Desde su desaparición, han aumentado los relatos de avistamientos de una figura similar a él, de pie en silencio en las orillas del lago, mirando fijamente a los visitantes antes de desaparecer. Advertencias y temores. A pesar de los intentos de científicos y gobiernos por estabilizar el lago y reducir el riesgo de otra erupción límnica, el temor persiste entre los habitantes locales. Muchos se niegan a acercarse al lugar, convencidos de que el portal aún está activo y que, en cualquier momento, podría liberar algo aún más devastador. El lago es un lugar de muerte, afirmó Mama Etoundi, quien vive en una aldea cercana. No es natural. Algo oscuro vive allí y siempre ha vivido allí. El averno del lago Nyos hoy. El lago Nyos sigue siendo una de las áreas más enigmáticas y aterradoras del mundo. Para los científicos, es un fenómeno geológico fascinante y peligroso. Para los lugareños, es una advertencia de lo que sucede cuando se desafían las fuerzas sobrenaturales. ¿Fue la tragedia de 1986 un accidente natural o el resultado de un portal abierto hacia el inframundo? Las respuestas, como el gas que emerge del lago, permanecen envueltas en un velo de misterio y temor. Aokigahara, también conocido como el Mar de Árboles, es uno de los lugares más inquietantes y misteriosos de Japón. Este espeso y denso bosque se extiende por más de 30 kilómetros cuadrados y se encuentra en el pie del majestuoso monte Fuji. En la cultura popular japonesa, es conocido principalmente por su asociación con suicidios y fenómenos paranormales. Sin embargo, más allá de esta oscura fama, Aokigahara es también un lugar envuelto en leyendas antiguas y mitología que lo vinculan con el inframundo japonés, conocido como Higoku. En sus profundidades, se dice que existe un abismo, un portal que conecta este mundo con el más allá, habitado por demonios y espíritus errantes. La leyenda del monje Sunkei Nakamura. La historia de Aokigahara no es reciente, se remonta a siglos atrás. En 1812, un monje budista llamado Sunkei Nakamura emprendió un retiro espiritual en el corazón de este espeso bosque. Según documentos antiguos encontrados en templos cercanos, Sunkei había estado luchando con demonios internos y buscaba la paz a través del aislamiento. Durante su estancia en el bosque, comenzó a escribir sobre las experiencias extrañas que encontraba, muchas de las cuales involucraban encuentros con seres sobrenaturales. Los relatos de Sunkei fueron sorprendentes. Describió cómo las sombras de los árboles parecían moverse de forma extraña, cómo el viento no seguía un patrón natural y cómo, en la oscuridad de la noche, voces susurrantes lo llamaban por su nombre. En su 10º día en el bosque, se adentró más de lo habitual y encontró lo que describió como una grieta sin fin. Este abismo, según sus escritos, emanaba un aire helado y un olor a azufre,
como si el infierno mismo estuviera respirando a través de la tierra. Sun Ce, convencido de que había encontrado un portal hacia el inframundo, intentó acercarse. Sin embargo, sus escritos se volvieron más incoherentes con el paso de los días. Había comenzado a hablar de figuras sombrías que lo acechaban, de risas demoníacas que llenaban el aire y de una sensación creciente de desesperación. La última entrada en su diario, antes de que fuera encontrado muerto en las profundidades del bosque, era aterradora: Higoku está aquí, y yo soy su prisionero. Su cuerpo fue hallado junto a la grieta, con los ojos abiertos en un gesto de terror absoluto. Desde ese día, la grieta fue conocida como el abismo de Aokigahara, un presunto portal hacia Higoku, el infierno japonés. Higoku y la mitología japonesa. En la mitología japonesa, Higoku es el equivalente al infierno, un lugar de tormento eterno y sufrimiento para las almas que han cometido grandes pecados. El concepto de Higoku es complejo y diverso, ya que está compuesto por varios niveles, cada uno gobernado por diferentes demonios o oni. Según las leyendas, estos demonios se encargan de castigar a las almas de los condenados, sometiéndolas a torturas físicas y psicológicas según los crímenes cometidos en vida. Las leyendas de Aokigahara están profundamente conectadas con estas ideas del inframundo. En la antigüedad, se creía que el bosque era un lugar donde las almas de los muertos, especialmente aquellos que morían de forma trágica o suicida, quedaban atrapadas. Los espíritus, conocidos como yurei, vagaban sin descanso, buscando venganza o paz. A medida que la desesperación se acumulaba en el bosque, los habitantes de las aldeas cercanas comenzaron a temer que Aokigahara fuera, de alguna manera, una puerta a este oscuro reino. La grieta que Sun Ce encontró, con su aire helado y su presencia inquietante, fue vista como un vínculo físico entre los vivos y los muertos. Los suicidios en Aokigahara. A lo largo de los siglos, Aokigahara ha sido un lugar temido y respetado. En los últimos tiempos, se ha asociado principalmente con suicidios, convirtiéndose en un destino trágico para aquellos que buscan el final a su sufrimiento. Cada año, decenas de personas se adentran en el bosque con la intención de no regresar nunca más. Este fenómeno ha dado lugar a una oscura fama para el bosque, que ha sido etiquetado como uno de los lugares más aterradores del mundo. Las autoridades japonesas han tomado medidas para desalentar los suicidios, colocando señales en varios puntos del bosque que instan a los visitantes a reconsiderar su decisión y buscar ayuda. Sin embargo, la tragedia sigue siendo una constante y el número de suicidios sigue siendo alarmante. Para muchos, Aokigahara sigue siendo un lugar de desesperación, donde las almas perdidas no encuentran la paz y son arrastradas hacia la grieta, un portal hacia Higoku. Testimonios de excursionistas y avistamientos paranormales. Aunque los suicidios han sido el foco de atención moderna sobre el bosque, Aokigahara sigue siendo un lugar donde lo paranormal parece ser una constante. Muchos excursionistas han reportado experiencias aterradoras durante sus visitas al bosque. Algunos han mencionado sentir una presencia extraña, como si alguien los estuviera observando, mientras que otros han afirmado escuchar voces susurrantes entre los árboles. Estos susurros, según los relatos, no tienen una fuente visible, lo que hace que los excursionistas se sientan extremadamente incómodos e incluso paranoicos. Uno de los casos más impactantes ocurrió en 2003, cuando un grupo de turistas japoneses decidió explorar una de las zonas más remotas de Aokigahara. Mientras caminaban por un sendero estrecho, comenzaron a escuchar un suave susurro que parecía seguirlos. Al principio pensaron que se trataba del viento, pero pronto se dieron cuenta de que las voces no provenían del aire, sino de una figura encapuchada que se encontraba en la distancia. Cuando intentaron acercarse, la figura desapareció sin dejar rastro. Aterrados, los turistas abandonaron el bosque inmediatamente, pero no pudieron dejar de hablar de la extraña sensación de haber sido observados por algo no humano. En 2015, un conocido explorador de fenómenos paranormales, Takeshi Hara, decidió adentrarse en el bosque con un equipo de cámaras para grabar lo que muchos describen como un espíritu errante. Durante la grabación, Takeshi comenzó a mostrar signos de angustia y ansiedad, reportando que sentía una presión en el pecho y dificultad para respirar. A medida que se acercaba al centro del bosque, las cámaras comenzaron a fallar y se apagaron sin explicación. El video, que fue publicado en internet,
muestra cómo Takeshi susurra hay algo aquí antes de que la grabación se corte abruptamente. Más tarde, Takeshi fue encontrado en un estado de confusión y pánico, pero jamás volvió a hablar sobre lo que ocurrió en Aokigahara. La grieta y su conexión con Higoku. A medida que más personas exploran el bosque y se enfrentan a las extrañas experiencias que ocurren en sus profundidades, se refuerza la creencia de que Aokigahara es un lugar donde la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desdibuja. La grieta, que muchos creen que es un portal hacia Higoku, sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos sostienen que el bosque y la grieta son una especie de punto de conexión, un lugar donde las energías negativas se acumulan y crean una puerta abierta hacia el inframundo. Los aldeanos de los pueblos cercanos cuentan historias de generaciones que afirman haber visto figuras sombrías emerger del bosque en las noches más oscuras. Algunos creen que estos son los espíritus de los suicidas, mientras que otros piensan que son los Oni, demonios japoneses que recorren el bosque en busca de nuevas almas para arrastrar hacia el abismo. El abismo de Aokigahara no es solo un lugar donde los vivos y los muertos se encuentran, sino un lugar donde la desesperación, el sufrimiento y las leyendas convergen en un punto oscuro y misterioso. Mientras que algunos creen que el bosque es solo un refugio de espíritus atormentados, otros están convencidos de que Aokigahara guarda una puerta directa a Higoku, el infierno japonés. En este lugar, los límites entre lo real y lo sobrenatural se difuminan, y cada paso en sus profundidades puede ser un viaje hacia lo desconocido, un viaje hacia el abismo eterno. En las colinas que se alzan al norte de Praga, en la oscura y misteriosa región de Bohemia, se erige el imponente castillo de Huska, una fortaleza medieval construida en el siglo XIII. Aunque su apariencia no es tan extraordinaria como otros castillos de la región, la historia que guarda en sus muros es mucho más inquietante que cualquier fortificación o edificación de la época. Según la leyenda, el castillo fue erigido para cubrir un agujero en el suelo, un pozo profundo, oscuro, que algunos creen que es un portal directo al infierno. La historia de este castillo ha sido alimentada por siglos de misterio y superstición, pero la leyenda más aterradora involucra un oscuro ritual en el que tanto animales como humanos fueron sacrificados, arrojados al abismo. Y se dice que no murieron, sino que regresaron deformados y poseídos por fuerzas malignas. Durante años, el castillo de Huska ha atraído a curiosos, investigadores paranormales y hasta aventureros en busca de respuestas sobre los secretos que yace en su interior. El grupo de exploradores. En 2016, un grupo de jóvenes exploradores urbanos se sintió atraído por los rumores que circulaban en Internet sobre el castillo. Eran aficionados a los lugares abandonados, a los secretos ocultos, y habían oído hablar de Huska, de sus misteriosas leyendas, y de la siniestra historia que rodeaba su construcción. Decidieron que el castillo sería el destino perfecto para su siguiente exploración. El grupo estaba compuesto por Jakub, el líder, quien tenía experiencia en investigaciones paranormales, Alena, una periodista que buscaba una gran historia para un artículo, Marek, un experto en historia medieval, y Petra, la fotógrafa del grupo. Habían escuchado historias de desapariciones en la región, pero creían que eran solo mitos alimentados por las supersticiones locales. Nunca imaginaron que se enfrentarían a una realidad mucho más escalofriante. A las 11 de la noche, con las cámaras encendidas y las linternas listas, llegaron al castillo. Su aspecto era tan imponente como aterrador. Las paredes, ennegrecidas por el paso del tiempo, se alzaban contra el cielo estrellado. Las puertas de hierro, oxidadas por los siglos de abandono, crujieron al abrirse. Nadie los había visto entrar, el castillo había estado deshabitado durante décadas. Dentro, la oscuridad reinaba, solo interrumpida por la luz débil de sus linternas. Los primeros encuentros. Mientras avanzaban por los pasillos polvorientos del castillo, Marek, quien había estudiado la historia de la fortaleza, explicó que el castillo nunca fue utilizado como residencia. Se construyó, en cambio, para sellar el agujero en la tierra, conocido por algunos como un portal demoníaco. Los registros históricos mencionaban que, en el siglo XIII, los constructores del castillo, junto con prisioneros y animales, habían sido sacrificados, arrojados a ese agujero para evitar que las fuerzas del mal escaparan. Aquí es donde todo comenzó, dijo Marek, señalando un gran salón en ruinas.
Los relatos dicen que las criaturas deformadas que surgieron de esa grieta eran algo completamente fuera de lo común. Se hablaba de gente que no moría, sino que volvía de una forma distinta. A medida que el grupo continuaba explorando, comenzaron a notar que el ambiente dentro del castillo era inquietante. El aire parecía pesado y una sensación de opresión se apoderó de ellos. Petra, mientras tomaba fotos, juró haber captado algo en una de las imágenes, una figura sombría en la esquina de una habitación. Pero, cuando miró nuevamente, no había nada allí. «Miren esto», exclamó Petra, mostrándoles la foto. La figura en la imagen estaba difusa, casi borrosa, pero los contornos de una figura humana parecían destacarse en la esquina más oscura de la habitación. Jakub, siempre escéptico, no quería creerlo. «Debe ser el reflejo de la cámara», dijo, aunque su voz sonó vacilante. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó un golpe sordo proveniente de los pisos superiores, como si alguien estuviera caminando. El descenso al abismo. Decididos a descubrir la fuente del ruido, los exploradores subieron una escalera de piedra empinada que crujía bajo sus pies. Al llegar al último nivel del castillo, encontraron una puerta cerrada con un extraño símbolo grabado en la madera. Parecía ser una combinación de antiguos caracteres latinos y símbolos desconocidos. Al abrirla, se encontraron con una sala que parecía sellada, con paredes de piedra y un suelo irregular. En el centro de la sala, una grieta gigante se extendía hacia el abismo, emanando un aire frío y pesado. «Este es el portal», murmuró Marek, con los ojos desorbitados. «Este es el agujero que ha existido desde que el castillo fue construido». De repente, el sonido del viento comenzó a aumentar, como si algo se estuviera levantando desde las profundidades del abismo. Las luces de sus linternas comenzaron a parpadear y el aire se volvió denso, húmedo. Alena, que se encontraba cerca del borde de la grieta, retrocedió rápidamente, con los ojos aterrados. «Algo se mueve ahí abajo», gritó, señalando hacia la oscuridad en el fondo de la grieta. La linterna de Petra comenzó a apagarse, y cuando la encendió de nuevo, vio algo que la dejó paralizada, una figura humanoide, con una piel grisácea y arrugada, asomándose desde las sombras, mirando fijamente al grupo. La pesadilla desatada. En ese momento, el caos se desató. Un rugido ensordecedor llenó el castillo, y el grupo corrió hacia la salida, tropezando en la oscuridad. Alena, que iba en primer lugar, sintió una mano fría sobre su hombro. Se giró, pero no vio nada. Al instante, un giro de viento la empujó hacia atrás, haciéndola caer al suelo. Petra intentó ayudarla, pero algo invisible parecía mantenerla en su lugar. «¡Corre, Petra, corre!», gritó Jakub, mientras empujaba a Marek hacia la salida. Al llegar a la puerta principal, el grupo apenas logró escapar, pero no estaban a salvo. A medida que corrían por el jardín del castillo, comenzaron a escuchar voces susurrantes, como si cientos de almas condenadas se estuvieran comunicando con ellos. Petra, aterrada, giró hacia sus compañeros. Algo nos está siguiendo», susurró. Y, en ese preciso momento, uno de los exploradores más fuertes del grupo, Jakub, se desplomó al suelo, gritando en agonía. «¡Ayúdame! No puedo, me quema. Me están arrastrando hacia abajo», gritó. Cuando Petra se acercó a él, su rostro se distorsionó en una mueca de dolor, sus ojos se tornaron completamente blancos. Algo le estaba sucediendo, algo que no podía comprender. Petra y Marek intentaron arrastrarlo fuera del castillo, pero una fuerza invisible los detuvo. El aire se volvió espeso y denso, como si el castillo estuviera devorándolos desde dentro. Finalmente, lo lograron, pero cuando miraron hacia atrás, el castillo ya estaba desvanecido en la niebla. El último misterio. De regreso a la ciudad, Marek y Petra fueron entrevistados por las autoridades. Ambos aseguraron haber visto cosas que no podían explicar, figuras deformes, sonidos extraños, y una sensación de ser perseguidos por una presencia que no era humana. Jakub fue encontrado días después, completamente enloquecido, murmurando sobre voces demoníacas que lo habían arrastrado al abismo, pero su cuerpo estaba marcado por extrañas cicatrices, como si algo lo hubiera tocado desde el otro lado. El castillo de Huska permanece, todavía cubriendo su agujero que algunos creen que es el portal hacia el infierno.
Nadie más se ha atrevido a acercarse después de los sucesos vividos por el grupo de exploradores. Los habitantes de los pueblos cercanos advierten a cualquiera que se acerque al castillo, nunca se sabe qué puede estar esperando abajo.